Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación. Familia querida del programa Revelación, reciban nuestros saludos junto con nuestros agradecimientos por estar nuevamente con nosotros. A todos con mucho cariño les decimos muy bienvenidos. Mis amigos, leyendo un fragmento de la biografía del famoso escritor, poeta y diplomático Amado Nervo, quien nació en México y falleció en Montevideo, Uruguay, encontré dos frases célebres que cautivaron mi atención y las comparto con ustedes. Las mismas dicen así: si una espina me hiere, me aparto de la espina, pero no la aborrezco. La mayor parte de los fracasos nos viene por querer adelantar la hora de los éxitos. Cuando Dios nos dice bástale al día su afán, nos está dando el mensaje que Él estará con nosotros el próximo día para acompañarnos en las actividades que conllevan ese día. El salmista David nos dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Salmos 44. Con estos consejos dejamos el tiempo al pastor Homero Salazar con el tema que les prometimos, que lleva como título: el cristianismo se vive en una moral. Pero antes, escuchemos la siguiente melodía musical. Descansaba nuestra barca en un lecho de ignorancia. No sabía si dormía o confundía al despertar. Comenzaba en toda calma una carrera interminable. Y hoy, luchando por tu causa, vamos en busca de la verdad. Solo al recordar que tú entregaste tu vida por la humanidad, que siendo rey te humillaste solo por salvar a un mundo tan destruido, herido por la maldad, que tú entregaste tu vida por la humanidad, que viviendo como hombre caminaste por la mar, luchaste por nuestra causa, venciendo a todo rival, venciendo a todo rival. Construyeron la velera, tu camino es nuestro ejemplo y hoy deseamos navegar. Nuestro mundo necesita mucha gente que se esfuerce, que prepare nuevos surcos
nuestra semilla fruto dará. Solo al recordar que tú entregaste tu vida por la humanidad, que siendo rey te humillaste solo por salvar a un mundo tan destruido, herido por la maldad, que tú entregaste tu vida por la humanidad, que viviendo como hombre caminaste por la mar, luchaste por nuestra causa, venciendo a todo rival, venciendo a todo rival. Ay, que luchar por ti, que vivir por ti, nuestro esfuerzo no ha llegado a su final. Ay, que luchar por ti, que vivir por ti, los que te esfuerzan algún día llegarán. Ay, que luchar por ti, que vivir por ti, la desunión torturaría nuestro afán. Ay, que luchar por ti, que vivir por ti. Nuestro mundo espera tu venida. Solo nos resta unirnos La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su amigo el pastor Homero Salazar. Gracias por estar una vez más en sintonía con nosotros. Y vamos a continuar en esta oportunidad avanzando con esta serie que hemos titulado El Cristianismo y que hemos basado en esta frase que estamos desglosando durante este tiempo. Dijimos, la religión cristiana se encarna en una persona, Cristo. Se realiza en un acto redentor, la cruz. Se expresa teóricamente en una doctrina, la Biblia. Se hace práctica en una moral, el discipulado. Y se consuma en una adoración, nuestro culto a Dios. Vamos a desarrollar hoy el punto número 4. Se hace práctica en una moral. El cristianismo se vive en una moral. Y para eso vamos a abrir la palabra de Dios en un texto que es para mí vital. Me refiero a San Lucas, el capítulo 6, verso 27 al 36. Dice la palabra de Dios así: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores
para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y el verso 36 termina diciendo: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Miren, amigos, quise leer este texto completo para mostrarles aquí, de una manera práctica, directamente de la voz de Jesucristo, en qué consiste que el cristianismo se viva en una moral. En el capítulo 5 de Mateo, los versos 38 al 48, habla de lo mismo, y en ese capítulo, en vez de usar la palabra sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso, Mateo utiliza la palabra sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren, la única cosa en la que podemos nosotros imitar a Dios es justamente en la misericordia. Si en algo tiene que concentrarse la palabra perfección, es justamente en el que el cristiano vive en el amor de Dios, proyecta el amor de Dios y sirve a su prójimo imbuido del amor de Dios. Si en algún momento de la vida cristiana es importante hacer un alto para entender esto, es justamente cuando leemos estas palabras de Jesucristo, que no está haciendo otra cosa que una proyección del amor de Dios que hay en nuestro corazón. El Señor nos ha llamado a cada cristiano a vivir el cristianismo en esta moral, en la moral del amor, en la moral del servicio, en la moral de hacer el bien a los demás como una regla de oro. En el Evangelio, entonces, debemos entender que la doctrina de la cual hablamos la semana pasada y la moral prácticamente son lo mismo, porque la doctrina es la moral del cristianismo y la moral está expresada en la doctrina. La moral de Cristo no se puede separar jamás de la doctrina. Según el Evangelio, entonces, si Dios me ama, yo tengo que amar. Si Él a mí me amó primero, yo tengo que amar a Dios por sobre todo y también a las personas a quienes Dios ama. Entonces en el Evangelio me queda claro que la doctrina y la moral son prácticamente lo mismo. La moral es la doctrina y la doctrina es la moral. En lo profundo de esta definición de lo que es la moral tiene prácticamente su base en la doctrina, y la doctrina muestra su evidencia y su poder cuando se vive, se practica, se hace realidad en nuestra forma de vivir diaria. La distinción entre la doctrina y la moral depende mucho más de la forma que del fondo. O sea, en el fondo no hay mayor distinción. Cuando hablamos de doctrina y moral, estamos hablando exactamente de lo mismo. La verdad, la doctrina es un decreto de la voluntad divina que se impone a nuestra conciencia y a nuestra voluntad. Toda esa verdad que nosotros conocemos como doctrina implica un mandamiento, un deber, y nos obliga de alguna manera, se nos impone como una necesidad de ser guardada, observada, vivida, practicada, de la manera como lo acabamos de leer desde las palabras de Jesucristo, hablándonos de cómo debemos vivir en nuestro servicio, nuestro respeto, nuestro amor al prójimo. Es que, amigos míos, el cristianismo es una manera de vivir. El cristianismo es la fe puesta
en acción. Es la manera como nosotros podemos evidenciar el poder de Dios en nuestros corazones cuando practicamos la doctrina, cuando vivimos la doctrina, cuando expresamos a través de nuestra conducta y nuestro trato con los demás, en ese trato afable, en ese trato armonioso, en ese trato de respeto a los demás, estamos evidenciando que el cristianismo se vive en una moral. El Señor Jesucristo nos habló acerca del amor. Y Él nos dice claramente en su palabra el principio que mueve la moral del cristianismo. Mateo 22, versos 34 al 40, menciona lo siguiente, para que ustedes vean la relación entre doctrina y moral y doctrina. Dice en el capítulo 22, versos 34 al 40, Maestro, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina Jesús diciendo, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, el tema de la doctrina y la moral, con la base maravillosa del amor de Dios que impulsa ambas cosas, llega a mostrarnos la centralidad de lo que significa realmente que el cristianismo se vive en una moral. Esto es toda la sentencia que deberíamos entender. ¿Somos amados por Dios? Eso es toda la doctrina. Debemos amar. Esa es toda la moral. En las relaciones con nuestros semejantes, nuestro amor se debe convertir en simpatía hacia aquellos que sufren, en ayuda en sus necesidades, en perdón cuando nos ofenden, en paciencia cuando nos persiguen, en veracidad cuando hablamos, en justicia e integridad, en todo sentido, en los negocios, en temperancia, en pureza, en ejemplo, en fin, vivir esta maravillosa moral que es la expresión real y vívida de la doctrina y que es, en cierto modo, darle vida en nuestro corazón a la doctrina. En nuestra relación con Dios, el amor llena nuestro corazón y se convierte en obediencia a su voluntad, en adoración de sus perfecciones, en confianza en su bondad, en agradecimiento por sus bendiciones, en celo por su gloria y, por último, en humildad, ya que hemos contraído con Dios una deuda que no podemos satisfacer. Entonces, cuando ese amor está dentro nuestro, ese amor se expresa y se vive en esa moral maravillosa de poder servir a los demás como Cristo sirvió a los demás. Entonces, resumimos pues que los dos grandes mandamientos dados por Dios confirman que el cristianismo se vive en una moral. Y eso es lo maravilloso. Ahora fíjense, al comienzo yo les dije que hay algo en lo que sí podemos nosotros imitar a Dios. Y es justamente en su misericordia, en poder brindarle a nuestro prójimo, brindarle a las personas que nos rodean, brindarle en ese macro escenario de nuestra sociedad o micro escenario de nuestro hogar, brindar a nuestros hijos lo mejor del servicio de Dios a través nuestro, porque Dios vive en nosotros por medio del amor, porque su doctrina se ha hecho carne en nosotros y ahora nosotros podemos evidenciar y testificar de eso con nuestro carácter, con nuestro trato, nuestra conducta, con nuestra actitud frente a los demás. El amor cristiano, mis queridos amigos, se afirma, no elevándose de una manera altiva y soberbia, confundiendo de esa manera la verdad absoluta que es Cristo Jesús, que es manso y humilde de corazón, sino que el amor verdadero
se afirma cuando nos elevamos hacia el corazón de Dios. Ese corazón de Dios que late y que de alguna manera nos utiliza a nosotros como instrumentos para poder descender Él hacia la criatura humana a quien Él ha venido a buscar y a salvar. Y entonces somos instrumentos en las manos de Dios para servir a aquellas personas, no con altivez de espíritu ni soberbia ni orgullo, sino entregándoles, siendo las manos de Jesús, los pies de Jesús, entregándoles un servicio de amor real, genuino, de actos de misericordia, de solidaridad. Por lo tanto, entonces, Dios quiere que la doctrina se exprese en una moral, y esa moral está revestida de amor y de servicio a nuestros semejantes. Para ir finalizando, Romanos capítulo 6, verso 17, dice: pero gracias a Dios, porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual os habéis entregado. En conclusión, queridos amigos, el cristianismo es ante todo una vida de la cual Jesús es el foco permanente, y esa vida se esparce por todo el mundo. Por lo tanto, nadie puede conocer la religión cristiana a menos que viva personalmente las experiencias religiosas descritas en la Biblia. La vida cristiana, el cristianismo, se vive en una moral. Es por la vía experimental que nosotros podemos mostrarle al mundo que el poder de Dios, el poder de Cristo, es un poder transformador. Cristianos, discípulos de Cristo, hemos nacido para vivir el amor de Cristo y proyectarlo a los demás. Así es como la doctrina se vive en una moral, y la moral tiene su base en esta doctrina maravillosa que podemos resumir en una sola palabra. Su nombre es Cristo, el que nos amó primero. Que Dios los bendiga. Predicaré con toda mi fuerza tu amor. No habrá quien impida que yo proclame tu nombre. Anunciaré al mundo sediento de hoy. Diré que Jesús es amor, que no hay otro nombre. Predicaré con toda mi fuerza tu amor. Iré a donde sea, Señor, allá donde existe dolor. No temas usarme, que hoy te digo con todo mi ser. Predicaré, tu nombre exaltaré.
puedas usarme, que hoy te digo con todo mi ser, predicaré, tu nombre exaltaré. Con toda mi fuerza tu amor, no habrá quien impida que yo proclame tu nombre. Anunciaré. Mis amigos, lamentablemente el tiempo de nuestro programa se está terminando, pero estaremos nuevamente juntos en tan solo una semana. El pastor Homero Salazar nos trae el último tema de la serie Cristianismo. El título del mismo es El cristianismo se consuma en una adoración. Aquí los esperamos, no falten. Que Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de Revelación. Este programa llega como cortesía de tus amigos los adventistas del séptimo día.